Transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8 de la mañana con 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La revista de opinión Democracia presenta un debate sobre un tema de interés en lo político en el Ecuador: la reforma constitucional y el futuro de la Asamblea Nacional. En esas condiciones de ineficiencia, de corrupción, con un número alto de asambleístas, 137, ¿debe mantenerse o no? En este sentido ha habido propuestas, una de ellas reforma constitucional, que lastimosamente la propia Asamblea, que es el canal para procesar una reforma, no lo ha querido, no ha tenido voluntad. Incluso con 300.000, más de 300.000 firmas que fue presentado, la atención no fue la que se esperaba de la anterior Asamblea Nacional. Para debatir sobre este tema quiero dar la bienvenida al director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo del Ecuador, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional Esteban Ron, Mauricio Alarcón, de la Fundación, y también al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga. Muchas gracias la presencia. Mauricio Alarcón, ¿cómo lograr? Mauricio y la Fundación hacen un seguimiento permanente a través de un observatorio de lo que sale de la Asamblea Nacional, pero ahora los ojos incluso han estado en temas de corrupción que no termina de depurarse eso. ¿Cómo lograr una reforma constitucional tan ansiada y cómo configurar a la próxima Asamblea Nacional? Buen día, Mauricio. Buen día, Miguel. Un saludo a toda la audiencia de Democracia y un gusto compartir este espacio con Carlos y con Esteban. El punto de partida es respetar el Estado de Derecho. Hay unas reglas de juego que ya están establecidas en nuestra Constitución, que están establecidas también en las leyes y además reguladas de manera específica a través de sentencias de la Corte Constitucional. En ese sentido, por muy popular que suene, reducir el número de asambleístas vía consulta popular, por citar un ejemplo, o cambiar las condiciones de elección poniendo requisitos más duros o más exigentes, simplemente es inviable bajo los términos que se han venido escuchando durante los últimos días y semanas. Hay que poner atención a las reglas de juego para que no nos ocurra lo que en ocasiones pasadas, donde personas que se creen por encima de la Constitución actúan de tal manera que trae consecuencias y seguimos irrespetando la institucionalidad, seguimos irrespetando la Constitución y simplemente haciendo cambios parche que en nada le benefician al país. La Corte Constitucional ha sido muy clara en cuanto al proceso que se tiene que seguir, por ejemplo, para una bicameralidad o para la reducción del número de legisladores. Ese procedimiento ya está establecido y lamentablemente tiene que pasar por la propia Asamblea Nacional. En definitiva, estarían los mismos afectados con su decisión discutiendo qué va a hacer respecto de su futuro. Algo que llama poderosamente la atención porque ya vimos durante el periodo legislativo pasado las consecuencias de tener a estos actores interesados directamente en el tema discutiendo y resolviendo sobre el mismo. Mauricio, ¿por qué sería inviable como señala este proceso? Porque la Corte Constitucional, precisamente a propósito del pedido que vino de la comisión o del comité de reinstitucionalización, encabezado por Pablo Dávila, por Simón Espinosa, por Rosalía Arteaga, mencionó ya que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para reubicar la Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial para darle autonomía, o para convertir o transformar la Asamblea Nacional, se necesita pasar por el procedimiento establecido en el artículo 442 de reforma parcial, con lo cual, por supuesto, hay una iniciativa que se puede originar, como ustedes saben, tanto en el presidente de la República como en un grupo de ciudadanos, pero que forzosamente tiene que ir
a través de la Asamblea Nacional, cumpliendo las reglas que están en la norma perfectamente claras establecidas. Bienvenido al doctor Esteban Ron, académico de la UID. ¿Cómo ve usted el panorama para ir a esta reforma constitucional y la reducción de asambleístas? Estimado Miguel, muy buenos días, gracias por la invitación. Mauricio, Carlos, directos amigos y profesionales en sus respectivas ramas, un gusto compartir con ustedes. Bueno, poco me queda aportar respecto de la explicación previa de Mauricio, salvo un par de detalles. Bueno, ya señaló Mauricio que existe pues una inviabilidad respecto del cómo se pretende al menos hacer en este diálogo exacerbado inicial respecto a las reformas dentro de la Constitución, en este caso enmiendas inclusive, del cómo tiene que reestructurarse la función legislativa. Pero aparte de eso, yo creo que respondió toda esta situación o este lanzar de la idea por parte del asambleísta Villavicencio a través de una visita al presidente de la República, Guillermo Lasso, algo de pautas ya nos dio. En primer lugar, dijo que la iniciativa vendría del propio presidente, pero creo que no midieron el cómo se tenía que hacer y creo que pusieron los frenos institucionales, constitucionales y estatales del cómo se tenía que hacer. Entonces es obvio que existe esa sentencia de la Corte Constitucional sobre la cual ya no hay nada más que decir y que hace que cualquier iniciativa en ese sentido se allane. Y tal vez para poner un poco más de lo que dijo Mauricio, se han tratado de escudar este tipo de locuciones respecto del cambio en el legislativo a través de un proceso democrático. A mí me gusta siempre citar una frase del experto constitucionalista Luigi Ferraioli: democracia implica derecho, ¿sí? Y derecho implica un Estado de Derecho, como bien lo dijo Mauricio. Entonces, no podemos saltarnos la institucionalidad ni tampoco el cómo se deben hacer las cosas. Finalmente, algo que abonar a lo que señalaba Mauricio es el tema de que esta situación, si es que nosotros cambiamos de un régimen legislativo a un pseudo parlamentario, como se plantea, a través de dos cámaras, subiendo los requisitos de los asambleístas y haciendo una reestructura general, vamos nuevamente a tener que entrar en estas tan temidas transiciones. ¿Por qué? Porque si se da el cambio dentro de la Asamblea, en este caso se tienen que llamar a nuevas elecciones. ¿Y qué va a pasar mientras eso sucede? Y no solo eso, estas nuevas elecciones, ¿qué van a implicar? ¿Qué vamos a elegir los ecuatorianos? ¿Y quiénes tendrán poderes, en este caso legislativos, o inclusive ya de fiscalización y control, o inclusive concursales? No sabemos, tal vez esta asamblea transitoria, los que se quedan, y ya hemos visto que en las transitoriedades al Ecuador no nos va muy bien, que digamos. Parte de la desinstitucionalización que vivimos el día de hoy, pues se debe claramente a una transitoriedad que tuvo sus frutos, pero también tuvo sus deméritos y también tuvo sus situaciones que todavía han complicado al Ecuador. Entonces, esa sería mi primera apreciación, estimado Miguel, Mauricio, doctor Aguinaga. Doctor Carlos Aguinaga, muy buen día. Como han señalado Mauricio Alarcón y Esteban Ron, es inviable esta reforma constitucional a sabiendas de que el canal sería los propios asambleístas que no van a querer ponerse la soga al cuello. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Mauricio y con Esteban. En primer lugar, felicitarte ese retorno con esa voz autorizada para la opinión pública, mi querido Miguel, a través de Radio Democracia. Creo que va a ser orientador este aporte de tantos años, tantas décadas que has dado al periodismo y a la opinión pública. Yendo respecto a la materia, yo concuerdo evidentemente con Mauricio y con Esteban. El problema del Ecuador, tenemos 20 constituciones, 19 constituciones que se derivan de asambleas constituyentes. En este último periodo del retorno al régimen democrático, las constituciones que han nacido producto, la una del referéndum y las otras dos de asambleas constituyentes, la de Sangolquí y la de Montecristi. Y el real problema que tiene la actual constitución es los candados que impusieron en Montecristi. O sea, son unos candados que obligan realmente a que exista un trastorno político profundo en el Ecuador. Es decir, para cambiar las reglas actuales de Montecristi, o se requiere ir a un proceso de asamblea constituyente,
o se requiere ir a un proceso de reforma siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, pero con el agravante de que tenemos un régimen de partidos, porque sistema como tal no hay, que sus integrantes, quienes lo dirigen y quienes han sido electos, son controlados por los dueños de los partidos, porque no hay democratización, no hay democracia al interior de las organizaciones políticas. Estamos viendo lo que ha pasado en la anterior asamblea y lo que ya comienza a ocurrir en esta asamblea para este periodo. Entonces, es harto difícil el que se pueda conseguir, digamos, un logro de una reforma a la bicameralidad o a la reducción de miembros de la Asamblea Nacional. Le veo muy complicado. Yo creo que más allá estos temas son temas que tienden a distraer a la opinión pública o a meter estos issues para, por ejemplo, discutir este tipo de temas cuando hay temas más profundos del Ecuador, la crisis económica, la corrupción, cómo recuperar todo lo que se han llevado, el tema de justicia, que está en el ojo del huracán justamente por lo que ha venido pasando. Y es complicado, es realmente complicado. Lo que tenemos que más bien es trabajar en algunas preguntas que deberíamos plantearlo desde la ciudadanía al presidente de la República, si es que va a haber una consulta popular, para que poderlo realizar a través de la consulta sin que modifique la estructura de la Constitución. Creo que ese puede ser un primer paso, pero esta Constitución de Montecristi nos dejaron con todos los candados habidos y por haber. Doctor Mauricio Alarcón, si bien hay que respetar a rajatabla la Constitución, el ordenamiento jurídico, tenemos que seguir con la actual estructura de la Asamblea Nacional que se estableciera en la Constitución de Montecristi, como decía el doctor Carlos Aguinaga. ¿Estamos maniatados a eso, sujetos a eso? No hay manera de cambiar. Partiendo también del hecho de que el Ecuador debiera cambiar ese cambio permanente casi durante una década de constitución. Miguel, no es un problema de estructura lo que vivimos al interior de la Asamblea Nacional. Hay que hacer un análisis mucho más profundo. Los problemas que hemos vivido en el legislativo, en particular desde que adoptó la forma de Asamblea Nacional con la nueva Constitución, no se van a solucionar si la transformamos en un órgano de 2 cámaras o si reducimos el número de legisladores. Con seguridad, en el futuro podríamos tener una senadora, Bella Jiménez, o una representante, Rosa Seda, que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema son las organizaciones políticas. Una democracia se sustenta en partidos y movimientos políticos sólidos, reales, no en cuestiones de garaje que se venden y se rentan al mejor postor en cada proceso electoral. Organizaciones políticas que verdaderamente respetan a sus bases y, por supuesto, siguen verdaderos procesos democráticos internos. Lo que tenemos actualmente en el país es cualquier cosa menos eso. Si tenemos incluso que en el segundo bloque más votado y más grande de la Asamblea Nacional, el bloque de Pachacutic, personas con total transparencia, por llamarlo de alguna forma, dicen que de pronto recibieron una llamada telefónica y aceptaron la candidatura y que pues si bien antes militaban en otros partidos, hoy simplemente se acomodan a las circunstancias y agradecen a los votantes tener una curul y estar ahí en la asamblea. Así es que tenemos que atacar, Miguel y amigos, el problema de raíz para que se dejen de vender puestos en las listas, para que se dejen de alquilar los partidos y movimientos políticos para cada proceso, para que se rinda de mejor manera cuentas respecto al financiamiento público y al financiamiento privado, tanto de las organizaciones como de las campañas, y para que no existan caudillos que se escuden en pseudoprocesos democráticos internos para designar a dedo a quienes van a representar ante una candidatura de gobierno seccional o de gobierno nacional. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Una mejor asamblea solo va a ser posible, en especial hoy,
que tenemos listas cerradas de una forma distinta de adjudicación de escaños si empezamos a fortalecer los procesos en los partidos y movimientos políticos para mejorar la calidad de la representación desde su origen mismo. Mauricio, ¿cómo fortalecer a los partidos políticos cuando primero se denostó, en la década del correísmo, se denostó a los partidos, partiendo de un hecho? Un sistema democrático se fortalece con los partidos y organizaciones políticas, pero no 283 movimientos como ocurre en el Ecuador. ¿Cómo depuramos, cómo salimos de este círculo vicioso, Mauricio? Con reglas claras, nuevamente, Miguel. Por desgracia, nuestro código de la democracia, nuevamente en manos de los asambleístas que modifican ciertas cosas a su voluntad en el proceso legislativo, terminan generando la crisis que hoy tenemos. A mí, personalmente, no me preocuparía que tengamos 283, 250 o 350 organizaciones políticas si, por ejemplo, estableceríamos un umbral de votos para poder acceder a la representación, o si estableceríamos un umbral de votos para poder acceder a los fondos públicos que salen del bolsillo de todos nosotros para financiar las campañas. Si tuviéramos una norma como la que está vigente en Alemania, en la que en lugar de darles por anticipado recursos para que aparezcan con sus mejores sonrisas mintiéndonos a través de los medios de comunicación, obtengan reembolso en función de los votos obtenidos. Y por supuesto, que la depuración del sistema de partidos y movimientos sea una realidad, no una ficción. Mira cuántas veces sujetos políticos han sido, entre comillas, desaparecidos por el CNE y vuelven a la vida mediante argucias legales, acciones de garantía y quién sabe qué otras cosas para mantenerse ahí nuevamente como organizaciones de garaje que se vendan y se rentan al mejor postor. Las normas claras, que no tienen que estar disfrazadas, porque si tú ves, nosotros hemos caído en el perverso juego de creer que en nuestro país rigen las primarias en las organizaciones políticas, lo cual no es cierto. El Código de la Democracia habla de procesos democráticos internos. Y pues si el estatuto de un movimiento político dice que el proceso democrático interno es el voto de aplauso de quien más financia la organización, el Consejo Nacional Electoral lo acepta, siempre y cuando venga con una actita firmada diciendo que ese proceso se dio hasta con veeduría de las propias autoridades. Debemos trabajar en serio, con decisión, con voluntad política y con apoyo, por supuesto, de la sociedad civil y de la ciudadanía, en reformar ciertos aspectos puntuales que permitan fortalecer el sistema de partidos y movimientos políticos. ¿Cuáles aspectos puntuales a reformar, Mauricio? Primer punto, una efectiva depuración de las organizaciones políticas que incumplen con los requisitos establecidos. Que los procesos que tienen a su cargo tanto el CNE como el contencioso electoral sean claros y definitivos. Segundo punto, más transparencia y más rendición de cuentas. Si bien muchas nuevas normas entraron en el proceso de reforma de febrero del año 2020, hasta el día de hoy muchas veces no se aplican, escudándose en una disposición transitoria que nada tiene que ver. En teoría, en el próximo proceso electoral vamos a ver resultados. En tercer lugar, eliminando ese tema de las benditas democracias internas y poniendo puntualmente lo que corresponde. Procesos de primarias en los que participen toda la base de electores. Mira, Miguel, que ocurre algo tan gracioso, y voy a citar simplemente un ejemplo, en que el movimiento Juntos Podemos del señor Carrasco para existir tuvo más de 180,000 adherentes. ¿Cuántos votos tuvo el señor Carrasco para la presidencia de la República? ¿Cuántos de esos 180 y pico de miles de adherentes lo escogieron como candidato presidencial? Si hubiera en la norma claridad en cuanto a estos procesos de primarias con participación obligatoria de las bases, te aseguro que automáticamente se depuraría el sistema, no tendríamos tantos candidatos y las organizaciones políticas desaparecerían. Así es que ahí, por mencionarte apenas 3 ejemplos de lo que podría reformarse en el Código de la Democracia. Esteban Ron, ¿cómo depuramos del sistema político ecuatoriano? Porque seguimos en ese círculo vicioso y ahí está el reflejo de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, el sistema político ecuatoriano tiene que reformarse nuevamente a través del sistema de partidos políticos, crear un verdadero sistema. Ya decía el doctor Aguinaga, solo hay un régimen en el Ecuador. Claro, es un régimen porque definitivamente lo único que existen son normas dispersas que hacen que el Consejo Nacional Electoral apenas tenga una capacidad de acción respecto de trámites meramente administrativos.
El problema de las organizaciones políticas en el Ecuador es estructural. ¿Y cuando un problema es estructural? Siempre escuchamos en la opinión pública el problema es estructural, es estructural, es estructural. ¿Cuándo un problema es estructural? Cuando este se circunscribe a los tres ejes de un Estado. En este caso es el gobierno, el Estado como tal desde la estructura de la administración pública y los administrados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que abordar el problema desde esa estructura? Número uno, el gobierno, como a través de las iniciativas de reforma, en este caso al Código de la Democracia. Ya perdimos una oportunidad histórica, creo, en el 2020, en virtud de los intereses político-partidarios del momento de reformar el Código de la Democracia. Número dos, el Estado, como la administración. El Consejo Nacional Electoral también tiene que ser sesudo y tiene que hacer un mea culpa de sus situaciones y tiene que proponer las reformas desde la realidad que viven, desde las dificultades que viven y no respondiendo a los intereses de esos mismos partidos políticos con representación en el legislativo. Y los administrados, las organizaciones políticas, procesos de flexibilización para que sean capacitados y que no existan estos cacicazgos que ya fueron pronunciados por Mauricio. ¿Cómo logramos esto? La única forma que nos queda es 3 puntos neurálgicos dentro del régimen de partidos políticos. Número uno, ahí sí voy a tratar de disentir un poquito con Mauricio para ponerle un poco de picante al asunto. Sí, yo no soy tan partidario de que existan 350 organizaciones políticas, porque si bien existe una representación democrática, yo creo que se ve mermada la calidad de representación democrática. ¿Y cómo? Porque no tenemos institucionalidad dentro de estas organizaciones políticas. ¿Cómo depuramos? Número uno, los umbrales de representación que deben tener las organizaciones políticas y que son evaluados de elección en elección tienen que ser más altos. Los umbrales son realmente bajos en el Ecuador, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En una elección, las organizaciones políticas tienen una tarjeta amarilla, por utilizar un coloquialismo, y luego van a una interseccional y se recuperan con este juego de alianzas. Alianzas que son provocadas o que fueron provocadas, ¿por qué? Nuevamente por la circunstancialidad, por la conveniencia de los anteriores representantes en el Ejecutivo y por su propio partido político. Ahí tenemos un claro ejemplo. Subir los umbrales de representación. Número dos, el control y fiscalización de la actividad administrativa, económica, pero también política dentro de las organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral lo único que hace es una fiscalización de recursos económicos a través de un debe y un haber, una contabilidad básica justificante de actividades. Nada más. Pero con eso se justifica el tema de la inversión estatal, si es que se le puede decir inversión, para el financiamiento de las organizaciones políticas. No, la actividad política partidaria no parte solo de la fiscalización de carácter económico. También se tienen que ver los procesos administrativos. Debe haber una verificación de que realmente las organizaciones políticas están cumpliendo con los procesos para los que están llevados para los que existen procesos democráticos y demás. Y la fiscalización política, que realmente las organizaciones políticas cumplan con su finalidad, que exista una verdadera formación político-partidaria. Para eso el Estado, a través de nuestros recursos, les financia anualmente. Entonces, ahí ya tenemos 2 claros ejemplos. Es decir, uno, por la voluntad política. Número 2, las organizaciones políticas dentro de la fiscalización de la administración, Consejo Nacional Electoral. Y ahora vamos al número 3, los administrados, las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas, y yo creo que en este punto se le puede decir que es hasta un agujero negro el que se ha creado en el Ecuador, porque no encontramos una solución. Las autoridades de cada organización política siempre dicen, estamos en una reinstitucionalización, en un recambio, en las nuevas generaciones, en nuevos procesos de participación interna, pero no se da este recambio, ¿sí? Definitivamente las nuevas organizaciones políticas y las que se crean, las que propenden un cambio en este futuro, son absorbidas por las antiguas prácticas de las organizaciones políticas y se crean nuevamente cacicazgos. Entonces, la democratización interna, pero controlada a través de procesos electorales internos realmente primarias, exigibles y fiscalizadas por el Consejo Nacional Electoral, es lo único que puede cambiar. Y con esto se va depurando y nos cambiamos de un régimen a un verdadero sistema. Porque si no existen acciones de fiscalización y control, no hay sistema, estimado Miguel, Francisco, doctor Aguinaga. Mauricio, doctor Aguinaga. Doctor Esteban Ron, si bien eso es lo deseable, quizás utópico, lastimosamente eso que está escrito no funciona. Los partidos y movimientos siguen siendo empresas electoreras, ya está el reflejo de lo que se elige.
De lo que usted decía, la institucionalización, yo quisiera citar lo que el Código de la Democracia señala, que habla del Instituto de la Democracia, creado hace una década para asesorar, investigar, capacitar, promocionar lo que significa un sistema democrático dirigido a organizaciones políticas y sociales. ¿Qué se ha hecho? Bueno, el Instituto de la Democracia, en primer lugar, no ha tenido una capacidad operativa como para realizar este tipo de situaciones. Yo recuerdo realmente, Miguel, iniciativas del Instituto de la Democracia, iniciativas inclusive manuales para que las organizaciones políticas realicen planes de gobierno, para que realicen procesos de democracia interna y demás, pero no existe una receptividad. Falta la producción de la administración por parte del Instituto de la Democracia, que también es un vaivén político, ¿sí? Los directores y directoras que ha tenido el Instituto de la Democracia responden a la coyuntura político-partidaria de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Así de sencilla es la situación. No, si bien son personas probas, porque para ser director tiene que tener a la persona ciertos niveles de capacitación académica y una trayectoria profesional, igual responden a la coyuntura del momento del Consejo Nacional Electoral. No hay un concurso en ese sentido para que el director o directora funja estas funciones, ¿no? Entonces, desde ahí hay una falla. Después, el Instituto de la Democracia ha tenido iniciativas, ha tenido, como le decía Miguel, iniciativas de capacitación, de formación y demás, pero no hay esa receptividad por parte de las organizaciones políticas. Y por eso está el problema medular y estructural. La única forma, y perdón que sea tan tajante en ese sentido, para que las organizaciones políticas hagan un mea culpa y digan, ok, ahora sí tengo que generar procesos de democracia interna, ¿cómo es? Es a través de la fiscalización y a través, lamentablemente, de la sanción por parte de la administración pública para las personas que dejan incompletos estos procesos de democracia interna. Créame, Miguel, Mauricio ya lo adelantó y el doctor Aguinaga me imagino que en su historia profesional debe haber vivido, que las elecciones internas, mal llamadas primarias, han sido un saludo a la bandera. Y todos nos hemos dado cuenta de eso. Existen inclusive, no sé, primarias que se dieron en un cantón X de la costa con una convención no ratificada o con autoridades no seleccionadas. Y el funcionario del Consejo Nacional Electoral, como usted bien lo señalaba, coge, firma el acta, se cumplió el proceso y demás. No hay fiscalización, ¿sí? Y las organizaciones políticas no tienen una sanción por incumplimiento de este tipo de procesos, que es algo que tiene que incorporarse. El régimen sancionatorio del Código de la Democracia es laxo en ese sentido y es disperso. Y si es que no, lamentablemente, en el sistema ecuatoriano o régimen ecuatoriano, si no hay sanción, no aprendemos. Y las organizaciones políticas, una vez que sientan esta presión de control y fiscalización, es cuando va a empezar a actuar, estimado Miguel, Mauricio, doctor Aguinaga. Doctor Carlos Aguinaga, de su amplia experiencia, de su amplia trayectoria, ¿cómo cambiamos este sistema político en estas condiciones? No estamos atrapados, hay que respetar, insisto, la Constitución, pero hay que proyectar también lo que fue el pasado. El doctor Aguinaga recuerda, y recuerda a Mauricio Alarcón, recuerda a Esteban Ron, cómo en el gobierno de Correa cerraron el Congreso Nacional en esa época, violentando todo. ¿Cómo salimos de esta situación y mejoramos el sistema político, doctor Aguinaga? Bueno, yo creo que al análisis que ha hecho Esteban hay que agregarle un elemento esencial, y ese elemento es que hay que ciudadanizar la política, meter mecanismos de control social, mecanismos de participación ciudadana, de fiscalización ciudadana. Y la única forma, en mi criterio, para cambiar algo, es decir, dar unas pautas nuevas en el tema de este régimen de partidos, en mi criterio hay que cambiar todo el título quinto del Código de la Democracia, que es la antigua ley de partidos. Con absoluta claridad le digo, hay que distinguir instituciones que se mezclan. Una cosa es el financiamiento de las campañas, otra cosa es el financiamiento de las elecciones. En el Código de la Democracia se metió, cambiando la norma constitucional, este concepto de elecciones representativas, cuando la Constitución solo habla de primarias y procesos electorales internos. Aquí se le metió
estas elecciones representativas que se agravaron aún más con los procesos de designación telemática. El tema de cultura y educación y formación política es fundamental. Planteamos una reforma a las organizaciones de la sociedad civil antes de que la reforma del 3 de febrero para cambiar. Yo hice una propuesta mucho más integral respecto al Instituto de la Democracia, porque el Instituto de la Democracia no debe servir a la organización electoral, debe ser el sustento, el órgano técnico de la formación política de las organizaciones políticas. Entonces, el concepto que le dieron en el Código de la Democracia es un pésimo concepto. Y de hecho, cuando comenzamos a trabajar el Código de la Democracia, el primer código, las primeras ideas, en el 2002, 2003, con José Gabriel Terán-Barea, con Gandhi Burbano, veníamos construyendo justamente este Código de la Democracia. Después nos copian esta idea. La idea del Código de la Democracia es copiada. Yo tengo todos los documentos originarios de las discusiones que hacíamos para hacer un gran Código de la Democracia. Entonces, nos copian porque aquí en el Ecuador todo se copia y se estructura realmente este tema, este código, que tiene un montón de falencias desde el punto de vista de la organización, funcionamiento, operación de las organizaciones políticas. A eso se suma que hay el comportamiento humano, es decir, tenemos la costumbre en el Ecuador de que yo soy el dueño del partido y en el partido yo hago lo que me da la gana. Entonces, cambiar eso, 43 años de historia respecto al régimen de partidos políticos en el Ecuador, y olvidándome ya de lo anterior para no comentar, ¿no? Realmente es difícil cambiar. ¿Cómo le cambia el chip a Correa, a Nebot, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia el chip de las dirigencias de los partidos? Que cuando llegan creen que son dueños de los partidos, o sea, y son minúsculos grupos, y se producen las divisiones, y el que sale forma movimientos, y hacen los movimientos locales. Claro, Entonces, Carlos, directores de un partido respetable, 22 años, y deja la dirección del partido porque se va a un cargo público. Claro, ahí está la prueba, la de Pascual del Cioco. Esa es la prueba. O sea, eso quiere decir que ha habido autoritarismo partidario, no ha habido democratización, ¿sí? Eran muy pocas las organizaciones políticas donde había democratización. Yo me acuerdo de mi ex partido, del único partido que he militado, la Democracia Cristiana. Había verdaderos procesos internos, el conflicto en Chustado y en Trujillo, o sea, realmente había debate, eran grandes asambleas, era una cuestión de ideas, se mantenían en organización a seguir luchando para el siguiente año, pero el que pierde se sale y forma su movimiento. ¿Por qué? Porque quienes quieren controlar el poder político en el Ecuador diseñaron a propósito un sistema para fragmentar el poder político. Esto no es gratis, esto es hecho por ideólogos que lo que pretenden justamente es dividir y vencerás. Entonces, este es un proceso de concientización ciudadana más que política, porque los políticos ya están infectados. En la política, ¿quiénes ingresan ahora a la política? Ingresa a la política Mauricio Alarcón, Esteban Ron, Ernesto Albán Gómez, Ernesto Albán Ricaute, Miguel Rivadeneira. ¿Ingresan a la política? No. ¿Por qué no ingresan? Porque está contaminada. Y no solo contaminada de gente carente de valores éticos, está contaminada ya de grupos que ejercen actividades ilícitas de narcotráfico, de trata de blancas, las mafias, los grupos que quieren controlar la corrupción, los grupos que controlan todo el sistema de salud. Es decir, el ejercer la política ahora es un mercado de protección y no nos damos cuenta ni hacemos conciencia de que tenemos que combatir de frente, ¿no es cierto? De frente y desde la ciudadanía
estos males que son profundos en el sistema de partidos, en el régimen de partidos. En medio de esta distorsión, incluso el presunto cobro o pago para una candidatura de elección popular, doctor Aguinaga. Bueno, no solo es los cobros de candidaturas. Vea, este tema de los diezmos es una costumbre vieja. Este tema de que cobraban, que además es indignante. Yo te doy el puesto y vos tienes que darme una mensualidad para mi actividad. O sea, una cosa está bien, que es el aporte que hace el militante que llega, ¿no es cierto?, permanentemente como cuota ordinaria de afiliación en términos racionales, bien estructurado, bien regulado. Pero otra cosa es afectar ya, ¿no es cierto?, el bolsillo de quien está llevando el pan a su casa. Es una práctica no de ahora. No se confundan. Lo que pasa es que ahora se masifica este tema por el tema de las redes. Esta es una práctica de siempre. Siempre existió esa práctica, ¿no? Especialmente en ciertos sectores, no quiero periodizar, y en ciertos partidos, no quiero indicar. Pero el vender puestos de elecciones, el cobrar, ¿no es cierto? Y hay también la ética de la gente, y no me admira. Ojo, verán lo que voy a mencionar, Miguel y Esteban y Mauricio, no me admira. Yo estoy convencido, además, que hay mucha gente que está formado para el espionaje político, que ingresa y les mandan a insertarse en las oficinas de los asambleístas y en las estructuras políticas. Tienen escuela para eso. Claro, espionaje y luego chantaje. Exacto. No, y además para el escándalo. Ya mismo viene el otro escándalo. O sea, yo le voy a contar sobre, o sea, mi criterio. Este tema, por ejemplo, de los carnets para los vehículos, ¿no es cierto? Era gente que asusaba, mandado por alguien. Porque hay que ser pendejos o ilusorios, beneficiarse de un carnet siendo asambleísta para tener un descuento pendejo. Eso es una trampa creada. Y bueno, muchos abusaron también. Entonces, el problema también es que estamos infectados de una estructura de espionaje político, ¿sí? Que hay escuela ya en este tema, hay formación, y no formación de ahorita, es una formación ya de décadas, es decir, ya tienen formación para este tema, y eso pasa en el servicio público, es decir, el que ya está en la escuela de espionaje, realmente entra y tiene una formación y le desacredita al otro, pero además con autorización, y creen que el insulto y el desacreditar al antiguo, al pillo, al otro, le hace permanecer. Y ahí caen, obviamente, servidores que creen que esta gente no está o está en contra de fulano y fulano. No, hay mucho espionaje. Claro, doctor Aguinaga, pero si hay transparencia y honestidad en el político, en el asambleísta, no debiera preocuparse de ese espionaje, porque está trabajando por el país y no sirviéndose del Ecuador. Bueno, lo que pasa es que quienes escogieron a los asambleístas fueron a dedo. Los ciudadanos no escogimos, nos dieron escogiendo. ¿Quiénes? Las estructuras máximas de los jerarcas de las organizaciones políticas. Nosotros no hemos votado. A nosotros nos dijeron, aquí viene Juan Manuel, yo no quiero priorizar a nadie, ¿no es cierto? Tal persona. Sencillamente ellos impusieron los candidatos. ¿Y a quiénes imponen? A los que obedecen, ¿no es cierto? O a los que les dan más votos. Y a los que les dan más votos son independientes, que tienen sus propias estructuras y clientelas regionales, provinciales y locales. Entonces, hay que corregir el sistema, hay que cambiar, hay que poner unas reglas distintas para la democracia local, para la elección de alcaldes, concejales, para este tema de la prefectura, todo el tema. Ya deberíamos discutir este tema de mantener este sistema de prefectura y gobernación. Es absurdo. Y deberíamos tener otra estructura, otros elementos para la democracia nacional, es decir, para la estructuración de la Asamblea y para la elección del presidente, vicepresidente de la República y Parlamento andino. Porque si no, esta contaminación va a continuar. A los ciudadanos hay que darles
poder en la democracia local. Y a los partidos hay que fortalecerles en la democracia nacional. Doctor Mauricio Alarcón, por lo que ustedes han señalado, si hay dificultades para ir a una reforma constitucional, ¿qué hacer y cómo hacer para cambiar de alguna manera la práctica política que se refleja lastimosamente en los hechos que ha expectado el Ecuador en la Asamblea Nacional? Hay que generar, Miguel, un mayor sentido de responsabilidad por parte de la ciudadanía. Si ya tenemos definido, de acuerdo con la Corte Constitucional, el camino a seguir a propósito de las reformas, pues lo que ha faltado es presión de quienes verdaderamente estamos detrás de la función legislativa, que somos los ciudadanos. No nos olvidemos que los 137 son nuestros representantes. Si hay una iniciativa que proviene de la ciudadanía o del presidente de la República en función de intereses ciudadanos, pues nos corresponde a nosotros hacer seguimiento y hacernos sentir. Quizá eso es lo que ha fallado. No se trata de un proceso de recolección de firmas liderado por un grupo que quiere lucirse, tomarse fotos y ocupar espacios en medios de comunicación. Se trata de aglutinar precisamente a esas cientos de miles de personas que firmaron sus formularios para que sean ellos los que presionen por un trámite de reforma constitucional. Caso contrario, lo que se da a entender es que nuevamente estamos frente a un grupo con intereses cruzados que está promoviendo una reforma para favorecerse desde en el corto o mediano plazo. Falta empoderamiento de la ciudadanía para exigir a las organizaciones políticas verdadero respeto. Mauricio, hay tal cantidad de organizaciones, Miguel, perdón, solo con esto termino. Hay tal cantidad de organizaciones que estoy seguro que buena parte de los ecuatorianos pertenecemos de una u otra forma a alguna de ellas. Que el Consejo Nacional Electoral nos permita verificar, como alguna vez lo hizo, a través de una herramienta de búsqueda de Internet, si es que efectivamente formamos parte, y empecemos a exigir a esas organizaciones políticas verdadera transparencia, verdadera democracia, y que quienes nos quieran representar vengan de procesos que valoren la experiencia, que valoren la capacidad, y que no simplemente sea, como ya hemos dicho, venta de cupos o de espacios a quien más ofrece. Mauricio, pero al estampar la firma, más de 300,000 ecuatorianos y canalizar a través de algo, en este caso un comité, ya no es una expresión popular para exigir esos cambios. Sí, pero no sacamos nada, Miguel, si apenas ese comité es el que se hace presente en la Asamblea Nacional exigiendo que efectivamente se cumpla lo que la ciudadanía ha plasmado a través de las firmas. A mí ahí es cuando estos procesos de democracia directa me generan preocupación en el sentido de la gente habrá firmado sabiendo lo que firmaba, la gente habrá firmado consciente de la importancia de dar su firma para un proceso como este. Yo creo que sí, un ciudadano que firmó ese formulario, me imagino quizá el doctor Esteban Ron o el doctor Carlos Aguinaga, estuvieran ahí peleando, más allá de quienes representan al dicho comité. Lo óptimo, insisto, es que estos procesos, si bien cuentan con un comité organizador, un comité que lidera, tengan el respaldo real y efectivo de un grupo de ciudadanos que estén ahí para exigir a la Asamblea Nacional que haga su trabajo. Si no, mira lo que pasó en el proceso anterior. Doctor Esteban Ron, ¿qué hacer y cómo hacer para cambiar esta estructura política? ¿O seguimos y nos resignamos con esta asamblea que día a día va sacando estas cosas? Respecto de la Asamblea Nacional, yo creo que la resignación no es una opción, ¿sí? La resignación definitivamente bajo los sistemas políticos actuales no es una opción. La reclamación y la incidencia desde cada uno de nuestros nichos laborales es lo más importante. Desde la ciudadanía, aquí con dos representantes, Mauricio y el doctor Aguinaga, con sus respectivas fundaciones y colectivos, se tiene que incidir de cierta manera. En mi caso tengo una responsabilidad de otro tipo desde la academia, desde la Universidad Internacional del Ecuador, pero sí estamos incidiendo y estamos dando luces y caminos desde la criticidad. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que yo siempre digo, ser críticos, y a veces tenemos que ser muy críticos y abrir los ojos de las ilegalidades, inconstitucionalidades y desavenencias que existen de carácter institucional dentro de la Asamblea Nacional, pero ser propositivos, es decir, dar una respuesta. Yo sé, la fiscalización, y yo por eso siempre aplaudo el trabajo de Mauricio y del doctor Aguinaga, la fiscalización del poder público a través
de la ciudadanía y a través de la organización de la ciudadanía es súper complicado, porque es un desgaste de tiempo, personas, inclusive moral y demás, y se requiere realmente de una constancia. Pero si no hay esa fiscalización, no vamos a poder llegar a ningún lado. Y como les decía, la otra es nunca resignarnos e incidir desde nuestros nichos, desde cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es una forma de realizar lo que estamos haciendo en este momento, Miguel, y gracias por la invitación, es decir, cómo se tiene que realizar el camino, ¿para qué? Para que, perdón que sea tan duro, no nos vean la cara a los ciudadanos, a los académicos y a cualquier otra persona diciendo, sí, va a haber una reforma constitucional, vamos a regresar a los tres poderes, esto se puede hacer en cuestión de 3, 4 meses y se toman una foto en la Plaza Grande. No, no, no. Nosotros tenemos que generar ese tipo de situaciones y decir, no, este es el camino. O nos allanamos o es una desinstitucionalización. Y eso es lo único que nos queda. Ahora, la Asamblea Nacional tiene que abrir las puertas. Eso es súper importante, porque los procesos forzados o los procesos a través de los cuales se logra incidir en la Asamblea siempre son a través de la queja ciudadana. Tiene que abrir la puerta. La Asamblea tiene que recibir a los expertos dentro de las comisiones, pero no sobre la base de un simbolismo, sino sobre la base de un trabajo conjunto. Ya mismo se vienen el tratamiento de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior. Ahí tienen que estar los rectores, ahí tienen que estar los vicerrectores, ahí tenemos que estar los directores de escuela, quienes estamos alrededor de eso para construir un algo. Pero si es que no se convoca o se convoca solo para la foto y desde un simbolismo de legitimidad que no viene a nada, no estamos en ningún camino. Entonces, yo creo que esas serían las recomendaciones, estimado Miguel. Doctor Carlos Aguinaga, ¿qué hacer y cómo hacer para no seguir con esta actual estructura, este esquema que refleja la Asamblea Nacional? Bueno, aportando ya lo que ha manifestado Mauricio y Esteban, ¿no? Yo creo que es indispensable, uno, que los colectivos, y hago una invitación pública a Mauricio, ya en Voces por la Democracia, y en esta propuesta que está llevando adelante Esquel de los encuentros nacionales, vamos a discutir el tema de democracia, el tema de partidos, pero en el colectivo hemos tomado una determinación de hacer un planteamiento de un nuevo título quinto, una nueva ley de partidos. Y creo que ahí debemos trabajar mucho el tema de inclusión, el tema de mujeres, el tema de los jóvenes, el tema del control ciudadano, ¿no es cierto? Y hacer una verdadera propuesta. Y en ese sentido, yo creo más y me inclino mucho más por una iniciativa normativa desde la ciudadanía. ¿Sí? Ir a ese proceso, porque ese proceso va a tener un respaldo ciudadano y los asambleístas se van a ver señalados por las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos y realmente tienen que acoger esta iniciativa y estaremos vigilantes de los procesos de cambio, que hay que darlos, es necesario un cambio profundo en el régimen de partidos en el Ecuador. Si no hay ese cambio, no va a cambiar la democracia, porque otros intereses de tipo económico, de tipo ilícito, son los que están primando frente a los intereses de tener una democracia más sólida, condiciones de gobernabilidad adecuada, que no le existen porque tenemos estas estructuras con múltiples candados constitucionales y también en el Código de la Democracia. El Código de la Democracia es deficitario justamente en muchos temas, no solo de partidos, también en tema de el uso del dinero en la política, en el tema de los procesos electorales. La justicia electoral debe ir corrigiendo a través de sus fallos estas falencias y no basarse en el principio de autonomía de los partidos y dejar que hagan lo que les dé la gana. Es decir, debería también someterse a consulta del órgano de justicia los procesos de aprobación de las organizaciones políticas, que deben ser más rigurosas, no pueden ser tan laxas, no puede estar supeditado a la compra-venta de firmas, tiene que estar supeditado a una verdadera representación de quienes quieren formar una organización con los ciudadanos. Ese es, porque los partidos son intermediarios entre los ciudadanos y el poder público, de tal suerte que si no cambiamos esas estructuras, difícilmente vamos a avanzar
y difícilmente vamos a poder combatir la corrupción política y la corrupción en el ejercicio de la función pública. Bueno, sigue pendiente ese cambio profundo en la política y desde la ciudadanía hay que impulsar, hay que trabajar y también, como ustedes han venido ilustrando sobre la necesidad de enmarcados en la Constitución y el ordenamiento jurídico. Agradezco a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo del Ecuador, a Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, y a Carlos Aguinaga de Voces por la Democracia y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Seguiremos hablando de esto. Cuenta pendiente en lo político. Muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo, Esteban. Un abrazo, Carlos. Un gusto. Un abrazo. Gracias. Bien, con esto cerramos la revista de Opinión Democracia este jueves. Muy buen día y que disfruten positivamente por nuestro querido país. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Iniciamos la temporada de langostas del